Una vez más vamos a hablar de educación, pero de lo que significa la educación técnico-profesional de nivel medio. Usted recordará probablemente los antiguos institutos comerciales, las escuelas industriales, que fueron muy conocidas, que siguen existiendo, por cierto, en la década de los 60, de los años 70, de los años 80, etcétera, y donde había una gran cantidad de profesionales que allí estudiaron, se titularon y hoy día trabajan. Pero la educación técnico-profesional ha seguido avanzando en nuestro país y también desde el punto de vista privado. Fíjese que vamos a conversar con una organización que ya cumplió 10 años, que nació en Puerto Montt al alero de un grupo de empresarios de la industria naviera. Nos referimos a la ONG Canales, pero que hoy día está presente ya en prácticamente todas las regiones de nuestro país. Y estamos con su directora ejecutiva, a quien agradecemos que esté con nosotros, Claudia Paredes. Gracias por estar para hablar de educación, para hablar de ONG Canales, para hablar también de lo que es la evolución de esta organización. Hola, Juan Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, pues ¿cómo están ustedes con 10 años en el cuerpo como organización? Estamos bien, estamos contentos, estamos en este año de los 10 años, celebrando nuestra historia. Estamos contentos con el crecimiento que hemos tenido. Como tú bien decías al comienzo, ONG Canales es una organización que nace aquí en Puerto Montt y actualmente estamos en 8 regiones del país. La operación más fuerte siempre sigue estando en el sur de Chile, pero ya hace 2 años hemos tenido operación hacia el norte, desde O'Higgins hasta Atacama, saltándonos la región metropolitana, manteniéndonos todavía como una organización de regiones. Claro, para quienes no los conocen, ¿qué hace ONG Canales con la educación y sobre todo en el ámbito técnico profesional? Nosotros trabajamos con establecimientos educacionales de nivel medio que imparten educación técnica profesional. Y lo que hacemos principalmente es aportar a la calidad y a la pertinencia de la educación de estos establecimientos, vinculándolo y articulando con los sectores productivos que se relacionan con cada una de las especialidades que imparten estos establecimientos, y también vinculándolos y articulando con la educación superior, ya que las trayectorias y las estudiantes pueden ser formativas o laborales o ambas en gran parte de los casos. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es ser precisamente un canal de comunicación entre el mundo de la educación y el mundo productivo. Y trabajamos también a raíz de algunos diagnósticos que hemos hecho con las mismas empresas en el desarrollo de habilidades socioemocionales durante toda la etapa formativa de los estudiantes y las estudiantes, para poder entregarles mayores herramientas de empleabilidad y también de herramientas que les permitan mantenerse, digamos, en su trayectoria formativa si es que continúan estudiando, o en su trabajo si es que ingresan al mundo laboral. Claro, yo decía al comienzo que ustedes nacieron como al alero, o fue una idea de un grupo de empresarios, sobre todo de la industria naviera, de los armadores del sur, Armasur, por ejemplo, y también de empresas ligadas a la acuicultura, a la salmonicultura. Aquí se desarrolla, bien sabemos, región de los lagos, región de Aysén, región de Magallanes, ha migrado en alguna medida también un poco más hacia la región también de la Araucanía, en los ríos, pero es el sur austral chileno, si lo pudiéramos llamar y definir así. Y claro, allí la pertinencia de muchas carreras, porque la industria naviera desde muchos años ha dicho, nos falta gente, hay fuentes de laborales importantes, no había muchos establecimientos que prepararan jóvenes justamente de mandos medios para esa industria. Eso lo dijeron hace 11 o 10 años atrás. ¿Sigue siendo aquello así? ¿Qué pasa con la pertinencia de las carreras que hay del sur austral chileno con este tipo de industrias, por ejemplo? En específico con las navieras sigue existiendo la problemática, sigue existiendo una falta de algunos cargos que ellos necesitan también llenar. A pesar de haber abierto una especialidad para ellos de tripulante de naves mercantes en el industrial de Puerto Montt, en la región hay 2 establecimientos solamente que imparten esa especialidad. Uno está en Chonchi, que es el IDEMAR, y el otro está acá en Puerto Montt. Y además un tercero que imparte operaciones portuarias. Y estos 3 establecimientos no están dando abasto para el crecimiento que ha tenido la industria, porque hace 10 años atrás lo notaron con un tipo de industria, y ahora esta industria además ha crecido dado el crecimiento de la salmonicultura. Por lo tanto, sigue existiendo este déficit de tripulantes y de algunos otros cargos.
Pero también esto tiene que ver no solo con que nos impartan especialidades, sino que además nos estamos enfrentando a una generación distinta. Es una generación que no sale de cuarto medio a trabajar inmediatamente. Es una generación a la que se le han abierto oportunidades, existe gratuidad para la mayoría de ellos para poder entrar directamente a la educación superior. Existe un acuerdo de articulación con la educación superior, por lo tanto pueden entrar y no pagar y poder tener esta oportunidad de desarrollo formativo. Y son estudiantes que tienen un mundo de internet, tienen un mundo de oportunidades, quieren más cosas. Es una generación distinta a la que nos tenemos que también adaptar y entender. Pero entonces, ¿es útil la educación técnico-profesional para esa generación? ¿Es atractiva la educación técnico-profesional de nivel medio? No de instituto, no de centro de formación técnica, para que hablemos todos en el mismo idioma, sino que la que está en colegios. Tal como yo decía en la introducción, lo era en los años 60, los años 70, los años 50, cuando nace esto, y era muy atractiva para mucha gente, ¿no? Yo creo que es atractiva porque sigue siendo una oportunidad. Sigue siendo una oportunidad de tener una herramienta a corto plazo. Lo que no quita que soñemos más allá, pero podría ser más atractiva. Podría ser más atractiva si abriéramos más oportunidades vocacionales para los estudiantes y también si existieran planificaciones territoriales de acuerdo a el desarrollo de las regiones, que no solo tenga que ver con lo productivo, con lo artístico, con distintos ámbitos, que no se saturen algunas especialidades. Hay una especialidad que es administración o contabilidad. Son especialidades que no tienen un alto costo para implementarse, por lo tanto tenemos muchas de aquellas. Por lo tanto la oportunidad de estos jóvenes especialmente seguir estudiando, porque el nivel medio que alcanzan no alcanza para poder entrar a trabajar con buenas competencias. Y esta es una especialidad muy poblada. Claro. En una región donde, como tú mencionabas, se necesitan otro tipo de especialistas. Y eso los sostenedores no lo han entendido, falta cruzar esa información con los requerimientos de la industria que esté en esa región, porque cuesta entender que haya todavía establecimientos educacionales que entreguen esa formación de servicios, de contadores, de administradores, etcétera, etcétera, entendiendo que es muy válido, por cierto, pero que hay muchos, y donde hay déficit en otras áreas que no tienen formación. Sin duda. Yo creo que sí, falta comunicación del Estado, los sectores productivos, y también esto tiene que ser un equilibrio. No solo podemos formar gente para trabajar, sino que también hay que formar gente para personas para que se desarrollen como personas, claro, de manera integral. Por lo tanto, tiene que ser un equilibrio entre diversas oportunidades para las y los estudiantes, pero también algo que vaya a la par con el desarrollo de los territorios. Ahora, ¿qué pasa también con la situación de que es absolutamente válido que todos los jóvenes, hombres y mujeres, quieran entrar a la universidad? Porque además había una oferta universitaria muy distinta en el año 2022 a la que había probablemente hace 20 o 30 años atrás, donde las casas de estudio eran menos, había una menos cantidad también de carreras disponibles. Versus la empleabilidad y, como tercer ingrediente, lo que dices tú, o sea, el desarrollarse como persona. Hacer esa ecuación hoy día parece más difícil que nunca, ¿no? Parece difícil porque además hay una sobrevaloración del estudio universitario y bien por el contrario hay una mala percepción de la educación técnica cuando son carreras, son oficios, son ocupaciones que están siendo bien pagadas porque están siendo muy necesitadas y que son muy relevantes para el desarrollo de las industrias. Y hay un prejuicio con la educación técnica, hay un prejuicio. Muestra de eso es que no existen colegios particulares, por ejemplo, que imparten educación técnica. Son todos particular subvencionados y la mayoría de ellos públicos, ya sean municipales o de administración delegada, pero no existe un colegio particular que imparte educación técnica. Y eso es porque tiene un prejuicio y esta educación, la educación técnica está siendo especialmente para estudiantes más vulnerables. Claro, y ahí viene el prejuicio, ahí viene efectivamente esta idea también del estatus que genera estudiar en la universidad, independiente de la carrera que estudie, de la empleabilidad que tenga, de lo que vaya a recibir como remuneración. Es el estatus de haber estado probablemente en la universidad o en la educación superior cualquiera, digamos. Así es. ¿Es así? Es así, es así. Tiene un gran prejuicio y ahí también juegan un rol fundamental los padres y las madres de los y las estudiantes, la gente los cuidadores en el fondo,
porque también ponen esa expectativa en ellos y en ellas. O sea, siempre que tu hijo sea universitario, como que aspirar a eso presiona también, hay una presión en los chiquillos para hacerlo. Parental y social, digamos. Así es. Y ahora, dentro de esa situación, de este diagnóstico, ¿cómo se insertan ustedes? ¿Cómo pueden trabajar como una organización privada con este diagnóstico que no parece ser muy halagüeño? Bueno, lo que hacemos es aportar desde nuestro conocimiento, digamos, y de nuestras capacidades, aportar esa pertinencia y esa calidad, pues acercando estos dos mundos. Son dos mundos que hablan dos lenguajes distintos. No, el mundo de la educación y el mundo productivo hablan dos idiomas diferentes y nosotros jugamos al traductor de ellos. El establecimiento necesita a la empresa porque no tiene ni los avances tecnológicos en sus talleres, ni tiene la expertise de última generación para poder transmitir a los estudiantes, por lo tanto los necesita, y la empresa necesita vincularse con sus comunidades, necesita formar nuevos técnicos, y lo que nosotros esperamos es que también la empresa sienta la necesidad de ser parte de este sistema educativo. Claro. Por lo tanto, eso es lo que hacemos trabajos de diagnóstico con ellos permanentemente, cuáles son los conocimientos y las competencias que necesitan desarrollar para que los docentes puedan incluirlo en sus planes de estudio, en sus planificaciones, o por otro lado podamos incluirlo en algunas capacitaciones extras para los estudiantes que le entreguen esas competencias. Claro, y esa conversación, como dices tú, en esta última década ha avanzado. ¿Sienten que en 10 años efectivamente el trabajo de ustedes ha hecho que haya más vasos comunicantes entre la industria y los establecimientos educacionales técnico-profesionales? Ha avanzado porque se ha por lo menos en las regiones donde estamos hace más tiempo se ha instalado un sistema de trabajo. Se han instalado instancias donde trabajan representantes de la empresa con los docentes a mirar lo que está pasando, a mirar lo que hay que hacer, a planificar el año de las actividades, instancias donde las empresas reflexionan sobre cuáles son sus necesidades, que son unos CAE regionales, los consejos asesores empresariales, donde las empresas ahí pueden, digamos, poner su necesidad a disposición, digamos, como para poder ver cómo las cubrimos. Y también un trabajo entre los docentes, y eso también hace un trabajo bien bonito, porque docentes de distintos establecimientos, pero de mismas especialidades, también comparten sus experiencias y sus planificaciones para poder ir avanzando esto más como en un territorio y no solo como un establecimiento. Y para el futuro, ¿cuáles son los planes? Entendiendo que ustedes ya no solo están acá en el sur austral, sino que se han extendido hacia el centro del país, ¿verdad? Y en otras áreas, ¿no? Y en otras áreas, claro, ahora estamos trabajando con agropecuaria, con construcción, mantenimiento, tecnologías, acuicultura y marítimo portuario, que son nuestros fundadores. Y para el futuro, bueno, seguir fortaleciendo el trabajo en las regiones donde estamos recién comenzando, poder llegar al nivel en el que estamos en el sur, pensar si vamos a ir a otras regiones o no. Para nosotros lo principal es hacer bien el trabajo. Mientras sintamos que el trabajo lo podemos hacer bien, podemos seguir creciendo. Pero hoy por día el momento, la región de más al norte es Atacama. Atacama, ahí la zona de Copiapó. Sí, en Copiapó precisamente. Zona minera. Así es, pero estamos trabajando con el área de la construcción. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, por el momento es seguir haciendo bien nuestro trabajo, seguir creciendo y consolidando un modelo de intervención que se vio también afectado con la pandemia, por lo tanto, tenemos hartos aprendizajes que integrar a este modelo de trabajo y eso, fortaleciéndonos. ¿Y cómo se consigue el financiamiento para una ONG, para una organización no gubernamental en estos instantes? ¿Cuánto es público, cuánto es proyecto, cuánto es privado? ¿Cuánto colocan, por cierto, los socios que existen detrás de...? Todavía existen socios en ONG Canales y tenemos el 30% de nuestros ingresos provienen de socios con quienes trabajamos año a año haciendo planes de trabajo. No es una caridad, digamos, estamos haciendo planes de trabajo para que este aporte tenga algún resultado, y el 70% es de postulación a proyectos públicos y privados. Así funciona. Así funcionamos, así es la vida de una ONG. Estamos permanentemente postulando a fondos diversos, a fondos que financian el modelo de trabajo que nosotros tenemos, y algunos fondos en los que nosotros nos permitimos también innovar en lo que hacemos y vamos probando otras cosas que luego vamos integrando a nuestro modelo de trabajo. Claudia, bueno, nuestro país está viviendo un proceso de cambio.
estamos ahí a puertas de ir a sufragar por una nueva constitución, donde la educación también ha sido parte central, protagónica de la discusión. Dentro de lo que es el quehacer de ustedes, ¿cómo visualizan o cómo les gustaría que fuese la educación en el área técnico-profesional, o qué cambios o reformas debería hacerse en el sistema para mejorarlo, desde la perspectiva de ustedes, por cierto? Yo creo que la conversación que existe con el Estado respecto al sistema de educación para la educación técnico-profesional es bastante, en general, es bastante alentadora. Yo creo que todos los que estamos metidos aquí en la educación técnica sabemos que este sistema tiene que ser un sistema que esté integrado no solo por los establecimientos educacionales, sino que por distintos actores. La empresa tiene que ser una parte orgánica del sistema educativo, no puede ser un acto voluntario. Yo creo que debiéramos caminar hacia allá, a que los sectores productivos sean parte del sistema de formación. Eso es lo que Ese yo creo que es el sueño de una educación técnica que sea eficiente, que los estudiantes puedan hacer formación, aprender haciendo en los lugares reales, digamos, donde se desenvuelve la especialidad que estudian. Claro, en Alemania existe la educación dual. Así es. Se han hecho algunos experimentos en Chile respecto a eso, por ejemplo, donde el estudiante una parte la hace dentro de una empresa y va con este método del aprender haciendo. O sea, en la medida que yo voy aprendiendo cosas prácticas de realización, voy obviamente conociendo cómo es la actividad a la cual me voy a desenvolver. Existen establecimientos que tienen educación dual en Chile, hartos, no son pocos, y en la región hay. ¿Pero la experiencia es positiva en eso? La experiencia es positiva, lo que pasa es que es un sistema complejo cuando no somos un país tan productor, por lo tanto no tenemos tantas empresas para hacer esta rotación de estudiantes. Claro. ¿Pero dónde está el problema entonces, a tu juicio, Claudia? ¿Está en la formación, en los planes y programas, en el sistema, en los profesores, en los alumnos a través de sus padres y apoderados, en esta cosa del estatus que hemos armado en Chile respecto a la universidad? Yo creo, primero, en ningún caso creo que estén los estudiantes, porque finalmente ellos son los receptores de lo que como sociedad les entregamos. Y yo creo que el problema, sin ser tan categórica, pero yo creo que es un problema cultural. Yo creo que no nos hemos adecuado a los tiempos a los que hemos progresado. Hemos progresado a un tiempo donde el conocimiento técnico es muy relevante y todavía creemos que ser abogado es lo que hay que hacer en esta vida. Con el respeto de los abogados, por cierto, como dice alguien por ahí. Así es. Con todo el respeto. Bueno, Claudia, podríamos ir hablando mucho más de educación. Es fascinante, sin duda, este tema. Sobre todo dentro de la educación, hacer el corte allí transversal respecto a lo que es la educación técnico-profesional, ahí tratar de observar, adentrarse en lo que es un sistema que, como dice Claudia, tal vez necesita algunas mejorías, un sistema que necesita también tener una mayor valoración, porque hay un grupo de estudiantes que evidentemente pueden tener un futuro muy auspicioso si llegan a estudiar la carrera que corresponde, donde hay además una necesidad de la industria, y pueden tener un muy buen futuro, entendiendo, y no hay por qué efectivamente prejuiciarse respecto a aquello, de que todos tienen que ir a la universidad, todos tienen que estar en la educación superior, porque puede haber personas que lo quieran voluntariamente hacer y otras no, y además porque efectivamente esas personas pueden tener un desarrollo personal a través de una carrera de estas características de nivel medio. Bueno, creo que es así, ojalá siga ONG Canales funcionando de la manera que lo está haciendo y que los proyectos que tengan les funcionen, ¿no? Muchas gracias, feliz de haber estado conversando contigo. Claudia Paredes, la directora ejecutiva de ONG Canales. Así que cuando usted escuche esta organización, que me imagino ya lo ha hecho, bueno, es una organización que nació en Puerto Montt, que ya está en buena parte de Chile y que ya cumplió 10 años y que se dedica a esto, a tratar de enlazar la industria con los diferentes establecimientos educacionales, sobre todo liceos técnico-profesionales de nuestras regiones de Chile. Gracias a ustedes por la sintonía, nos reencontramos en cualquier instante. No olvides, somos la televisión regional, somos Vértice TV.